Quiero darles la bienvenida a todos los que están participando de esta nueva actividad de la Sociedad de Psiquiatría, cuyo tema es el psiquiatra frente al pedido de eutanasia y suicidio asistido. Antes que de presentar a los disertantes, quería comentarles que en la última reunión de la directiva de la sociedad se designó al profesor doctor Ricardo Bernardi como socio honorífico de la Sociedad de Psiquiatría. Lamentablemente por este medio no podemos darle la medalla conmemorativa, pero se la vamos a entregar en la primera reunión donde podamos estar todos presentes ahí. Bueno, a nosotros es un honor, por supuesto, que designarlo como socio honorífico. Es alguien que siempre ha sido muy generoso con nuestra sociedad y con sus conocimientos. Así que, no sé, un gran abrazo para él. Esta actividad se enmarca en una preocupación que viene teniendo la Sociedad de Psiquiatría, que nació del grupo de Filosofía y Epistemología de la Psiquiatría, y ya es esta vendría a ser la tercera reunión. La primera fue un abordaje filosófico, la segunda un abordaje de la ley y la ética, y esta, con la que finalizaremos este tema, diríamos, es sobre la visión más psiquiátrica del tema. Y bueno, y como disertantes, primero va a hablar el doctor Bernardi, y después va a hablar nuestro queridísimo maestro de la psiquiatría, el profesor doctor Humberto Casarotti. Bueno, lo dejo con Ricardo y espero que después podamos tener una buena discusión. Ricardo. Bueno, antes que nada quiero agradecer esta distinción que me acabo de enterar hace unos minutos y realmente agradecerle a toda la Sociedad de Psiquiatría y a la directiva en especial este honor. Siento que es cierto que quise transmitir, pero creo que no todo lo que hubiera querido, pero te agradezco de todo corazón este gesto de amistad. Quiero también decir de que me siento muy honrado de participar en esta actividad, en este ciclo, que me pareció realmente muy necesario y que aporta una perspectiva muy enriquecedora, y también el honor que significa participar junto a quien, como dijo Luis, es un maestro de la psiquiatría, y lo puedo decir, Humberto Casarotti, de quien lo puedo decir además en forma personal, que le reconozco ese carácter de maestro y de crear una tradición de pensamiento serio y reflexivo. Porque el tema que nos está convocando es un tema que requiere una meditación muy tranquila, donde yo creo que hay muchas zonas grises, no se arregla con posiciones extremas, y lo que yo quisiera más que nada hoy referirme en esto de la respuesta del psiquiatra al pedido del paciente de eutanasia o de suicidio asistido, es justamente en los aspectos no tanto que se resuelven doctrinariamente, sino en los aspectos que la experiencia que hay de eutanasia y de suicidio asistido en el mundo, que van siendo cada vez más, que nos enseñan y que también nos obligan a estar alerta, y donde, bueno, hay que profundizar la reflexión y la investigación. Me voy a referir, a ver, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor, se ve. Me voy a referir, en primer lugar, brevemente, al proyecto de ley. Me enteré hoy también que había otra ley que posiblemente terminen
presentándose, discutiéndose conjuntamente, y ver de qué estamos, hasta dónde estamos hablando de derechos del médico y del paciente. Me voy a referir después a los argumentos en juego y a los desafíos en el campo psiquiátrico, sobre todo reflexionando desde nuestra perspectiva personal incluso, en relación a la experiencia de otros países y los problemas que se plantean en distintos cuadros psiquiátricos. Y terminar con algunas reflexiones finales que me parece que hay que poner a discusión y que me gustaría después oír los comentarios de toda la audiencia. En el proyecto de ley lo que está claro es que el artículo primero, que resume lo esencial, es que el médico está exento de responsabilidad si interviene dando muerte o ayudando a dar muerte. ¿A quién? ¿En qué situación? Cuando responde a una solicitud expresa de una persona mayor de edad psíquicamente apta. O sea, que si bien empieza exonerando al médico, hablando de un derecho del médico, de estar exonerado de responsabilidad, el centro es un derecho del paciente, que si es psíquicamente apto y, segunda condición, está enfermo, una patología terminal, irreversible e incurable, o afligido por sufrimientos insoportables, justifica que el médico pueda darle muerte o participar en su suicidio. Quería decir algunos acuerdos y desacuerdos. Tengo un acuerdo general con el espíritu del proyecto y voy a decir por qué. Pero hay cosas que me parece necesario destacar más. En primer lugar, la parte de derecho del paciente, que como decía, está muy clara en las motivaciones de la ley, en el complemento a la ley, pero en el texto no está claro. Eliminar la palabra terminal, voy a decir por qué. Explicitar que los sufrimientos pueden ser físicos o psíquicos, y un artículo 6 le da al médico la responsabilidad por lo que el paciente haga con la medicación letal. Eso me parece que no corresponde, no hay razón. Y por último, me parece que el proyecto tendría que ampliar las instancias diagnósticas de interconsulta. La relación con cuidados paliativos me parece que hay que destacarla, está mencionada, pero hay que destacarla más. El modelo sinérgico de Bélgica con leyes gemelas me parece que es muy bueno, y me parece que hay que instaurar desde el pique, desde el comienzo, yo diría que ese es el punto que me centraría, un proceso de control, evaluación y monitoreo de la práctica, si se decide aprobarla, que esté permanente y que sea un llamado continuo a la reflexión, a la alerta y a ir corrigiendo los aspectos que se puedan ver problemáticos. Porque no creo que esto se haga sin errores, no lo hay en medicina, no lo hay en el mundo. Pues va a haber dificultades y creo que va a haber que proceder muy cautamente y evaluando en cada momento los pasos que se dan. ¿Por qué propongo eliminar la palabra terminal? Porque tiene demasiados sentidos en los textos científicos, en diccionarios médicos y en organizaciones científicas. 24 meses, 12 meses, 9 meses, 6 meses, que es lo más usado en Uruguay, pero días o semanas, breve, un final previsible, pronóstico desfavorable. Es más claro, me parece, hablar directamente del sufrimiento insoportable y incurable e irremediable. Y evitar la palabra esta o definirla en algún sentido, pero va a ser para complicaciones y dificultades. El núcleo de la ley es el derecho del paciente a pedir
ayuda para poner fin a su vida debido a sufrimientos insoportables, irreversibles e incurables. Me parece que las dos preguntas inmediatas son: ¿tiene derecho el paciente a decidir sobre su vida? Y si no es su derecho, ¿de quién es? Y la segunda pregunta es: ¿tiene derecho a pedir ayuda al médico? Y si no es al médico, ¿a quién? Me gustaría señalar que no es tan obvio la respuesta. ¿Qué está en primer plano? En contra de cuando pongo esa es eutanasia y suicidio asistido, hay argumentos fuertes. Destaco dos seguramente cuando Humberto va a seguir utilizando en estos temas, y la discusión y las reuniones pasadas se manejaron varios, pero hay un argumento que es que la vida es sagrada y es un valor que está por encima del individuo y que tiene que ser respetada mientras exista un remanente de actividad biológica en el organismo, que no corresponde, no es algo que se pueda decidir cada uno sobre sí mismo o sobre otro. A favor de la eutanasia y del suicidio asistido, a mí me convenció la declaración de la Corte de Bogotá, porque es muy interesante. La jurisprudencia se va haciendo, en muchos casos vamos a ver enseguida, a partir de declaraciones de las Cortes Supremas o de tribunales. A favor, lo que dice la Corte Constitucional de Colombia cuando empezó en Colombia el proceso que la autorizó, solo el titular del derecho a la vida, o sea, uno mismo, puede decidir hasta cuándo la vida es deseable y compatible con la dignidad humana. O sea, afirma que es un derecho que tiene el individuo y que el individuo puede, digamos, reconocer que no es de él, sino de Dios, la sociedad, la naturaleza, el destino, lo que cada uno responda en su conciencia. Pero que en una convivencia entre todos, pluralista, el titular es la persona. Y que la persona humana es más que el organismo biológico, que la dignidad, los valores y el sentido de la vida deben estar en primer plano cuando el cuerpo ya no acompaña. Que, bueno, está en toda la discusión de desconectar de los respiradores. Bueno, cuando ya el cuerpo no acompaña, y voy a poner un ejemplo clínico que me gustaría discutirlo, hay que colocar en primer lugar lo que la persona siente como su propia vida. Ahora, perdón, la pregunta es, fíjense en que esto todavía es más, ya en el Código Penal uruguayo, el artículo 37, el juez podía exonerar de castigo a quien por motivos piadosos ayudaba a morir a alguien. Recientemente, porque en mucha cosa que pasó este año, en febrero de 2020, la Corte Constitucional Federal de Alemania dice que las personas tienen derecho no solo a la vida, sino también a poner fin a la vida. Y que, en cuanto al suicidio, insisten en que puede pedir ayuda a quien decida, médico o no médico. Con lo cual quedamos en una situación muy peculiar, que por un lado debemos prevenir el suicidio, combatirlo, y por otro se pide que lo apoye. O sea, cuando uno y cuando el otro. Pero no es solo evitar todo suicidio, es evitar el suicidio en determinadas circunstancias y apoyarlo en otras. Entramos en ese terreno complejo del medio que no es una punta o la otra, sino algo complejo. Ahora, ¿es el médico el único que puede ayudar? Bueno, en el siglo pasado estaban las despenadoras que con suavidad desnucaban a los moribundos que estaban agonizando con mucho dolor. En Suiza, la que está a cargo de
del suicidio asistido son organizaciones no gubernamentales, Exis, Dignitas, en las que no hay participación médica directa. En Uruguay, y esto parece que es un llamado de atención, hay un 80%, tanto en población como en médicos, que aprueba la eutanasia, un poco menos el suicidio asistido. Pero el 70% dice que no desea hablar de la muerte. Y muy pocos van a su mutualista o a su institución a registrar su voluntad anticipada. Lo cual nos coloca en la situación de decir, bueno, ¿en qué quedamos? Hágase cargo, si lo que se pide es autonomía, hágase cargo cada uno de su propia vida, pero también de su decisión. No pasen el paquete al médico. Y si nosotros tomamos el paquete al médico, el 50% de la encuesta que vi el sindicato está dispuesto a practicarla, por favor, tengamos en cuenta el costo emocional que esto puede tener y que están alertando en estos países que tienen experiencia. El doctor holandés Evenblick insiste que los médicos no deben forzarse a cruzar sus propios límites morales. O sea que tienen que tener muy claro qué es lo que entienden como su función, su identidad y hasta dónde quieren llegar. Está muy bien tomar una decisión, pero que es una decisión pesada. Yo creo que esta zona intermedia en que las cosas son complejas es la que me gustaría más destacar. ¿Cuál me parece la posición deseable, por lo menos para mí? Es unir el principio de autonomía con los de beneficencia y no maleficencia. Esto supone sentir que ayudar a la muerte, o dar muerte incluso a alguien que ya está con un remanente que su cuerpo no lo acompaña, es cuidar lo más esencial que esa persona siente. Que eso es lo que yo llamo vida humana. Ahora, quien no esté convencido con esto, obviamente, aquí termina lo que le puede ser útil, lo que voy a decir a continuación, porque me parece que tiene que reconocer que no está de acuerdo con esta posición. Ahora, si uno siente que ayuda a un paciente, pasa al punto siguiente. En la legislación belga lo dice muy claro. El médico tiene que alcanzar, junto con el paciente, la convicción que no hay ninguna otra solución razonable para su situación y que el pedido del paciente es enteramente voluntario y por lo tanto atendible. Esto tiene que ver en el fondo con la medicina basada en evidencia, como la definió el que le impulsó Sackett y los colaboradores, que creo que desde esa perspectiva hay que buscar evidencia científica. Más enseguida me voy a referir a qué me refiero, es decir, experticia clínica, hay que juzgar la situación clínica y ver las preferencias y valores del paciente. A veces se toma solo la evidencia científica como medicina basada en evidencia, y no. Cuando se originó, siempre quedó claro que era evidencia científica, experiencia clínica y preferencias del paciente. Voy a poner un ejemplo de una joven belga que está ampliamente difundido en la prensa y por los propios libros de ella. Yo leí resúmenes porque están escritos en flamenco, básicamente. María Kefer-Bort, que a los 14 años comenzó con una enfermedad degenerativa, estaba la médula, con dolores insoportables, parálisis progresiva, comienzo miembros inferiores y epilepsia. Sin embargo, entrenó en atletismo incansablemente en su silla de ruedas. A los 33 años fue campeona de los Juegos Paralímpicos, que son para discapacitados, de Londres, y después de Río de Janeiro, una de las que consiguió más medallas, el orgullo de su país. Y escribió 2 libros, uno sobre deportes para la vida, y el otro, la otra cara de la moneda, es cuál fue su experiencia en la enfermedad. Siguió compitiendo
pidió la eutanasia, pidió autorización para eutanasia o suicidio asistido, se lo dieron y ella continuó compitiendo. Juegos de Río ya estaba con autorización. Y le decía al dolor, seré yo quien decida cuándo me voy. Aprendió a vivir día a día, a disfrutar de pequeños momentos de paz, recibió ayuda de un coaching, psicoterapia, pasó después a cuidados paliativos y después el dolor se acentuó, ya eran convulsiones permanentes de dolor, y el médico de cuidados paliativos le aconsejó que había llegado el momento. Y ella dijo, sí, yo quiero vivir, pero mi cuerpo no para de gritar. Yo no me acompañaba. Y pidió al terapeuta y al coach, la misma persona, que la acompañara hasta el final. Y murió ahora, el año pasado, a los 40 años, diciendo, tuve una vida rica. Yo me preguntaba si yo podría participar en una eutanasia. Creo que en un caso así, sí. Creo, no lo sé. Ahora, ¿cuánto me pesaría? Tampoco lo sé. Y es lo que creo que como psiquiatra tenemos que preguntarnos todos. Esta es la persona. Fue ampliamente el caso difundido y aparece también en sus últimos años. ¿Qué destaco de este caso? Marieke sabía y temía lo que le esperaba. Ahora, dice que la autorización de la eutanasia la ayudó. Dice, si no tuviera sus papeles, creo que ya me habría suicidado. Esto no es un asesinato, hace que la gente viva más y quiera vivir. Le ayudó que se le reconociera la autonomía, que se la viera como una persona dueña de sí misma, y no solo el cuerpo biológico que va a quedar, sino que su voluntad de vivir en determinada forma o no vivir se le reconoció. Y le ayudó también el modelo belga, que yo creo que acá se habló poco, pero yo tuve una ocasión de discutir con Gabriela Piris, de cuidados paliativos, y con Ope Pasqué, el colegio médico, y me parece que se insiste poco en lo que se llama el modelo belga de sinergia entre la eutanasia y el suicidio asistido y los cuidados paliativos, y las prácticas colaborativas. No voy a dar cifras, pero hay muchos pacientes que pasan, muchos médicos de cuidados paliativos que participan, no hay confrontación, hay lo que llaman sinergia en las leyes que fueron simultáneas que dieron impulso a ambas prácticas. Ahora, entremos directamente en la enfermedad psiquiátrica. Hay 4 países que aceptan la eutanasia o el suicidio asistido en pacientes psiquiátricos hasta donde yo sé. Como esto va cambiando día a día, puedo equivocar. Pero por lo menos los países del Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Canadá, a partir de hace poco, del 2020, una decisión de la Corte Superior del Quebec dijo que había que incluir también a los pacientes psiquiátricos. ¿Uruguay sería el 5º país? No si se exige que la muerte esté próxima. Es el tema terminal. Sí si se pone el acento en la existencia de sufrimientos irremediables. La asociación, esta reflexión de la Asociación Canadiense de Psiquiatras vale la pena. Dice que los pacientes psiquiátricos que sufren en forma crónica e irremediable no deben ser discriminados de la práctica de eutanasia y suicidios. Hay otras posiciones que insisten que en psiquiatría es muy difícil decir que alguien es incurable y que por tanto no deberían incluirse pacientes psiquiátricos dentro de los que tienen autorización para eutanasia o suicidio asistido. Creo que esto es bien específicamente un punto para debate interno. Lo que dicen los canadienses es que en consecuencia los psiquiatras deben ser rigurosos en distinguir lo que es expresión de la voluntad libre del paciente de los síntomas que
surgen de su patología, de su psicopatología, y que pueden estar influyendo sus decisiones. Esto fue de ahora, de este año. Ahora, es una distinción que nos damos cuenta que no es sencilla. Es en una zona de grises y matices bastante compleja. En Holanda se acepta la eutanasia por causa psiquiátrica. El sufrimiento debe ser crónico, insoportable, intratable y sin perspectiva de mejoría, y agregan en la guía clínica, porque hay guías clínicas muy educativas, que tiene que ser palpable por el médico. O sea, tiene que conocer profundamente al paciente y empáticamente sentir un sufrimiento intolerable por detrás de la patología que expresa lo que mejor define a esa persona. Como que está de acuerdo con su vida, con lo que la persona siente como su propia esencia. Miren los números. En Holanda hubo, en 2017, que es la última estadística que yo tuve acceso, 6.587 casos de eutanasia o suicidio. Son más de eutanasia que de suicidio. 4,4% del total de las muertes. Un 1% de ese 4,4%, o sea, 67 casos de 6.500, fueron aceptados por causa psiquiátrica. Parece que el número que la pidió era 8 veces mayor, pero se aceptó solamente ese porcentaje. Y en muchos casos fue autorizada y después el paciente no quiso realizar y se postergó indefinidamente. Bueno, el caso de Marieke fue similar, estuvo con la autorización y esperando, como dice ella, vivir lo más que pudo, hasta que no pudo más. ¿Quiénes piden? Predominan los trastornos del humor, es obvio, los trastornos de personalidad y las demencias. También hay casos de trastorno por ansiedad, estrés postraumático, psicosis, etc. Lo interesante es que los casos en forma anónima quedan en la web de la Comisión Holandesa de Revisión de Eutanasia, que es este tipo de organismo que tiene de estar en la ley, están disponibles justamente para abrir la discusión. Y están saliendo trabajos en una forma, realmente uno se pone a leer y se da cuenta que no puede leer todo lo que se está publicando. En Bélgica hay guías clínicas que están revisadas por Verhofstadt, ahora también en 2019, donde definen muy claro las características del paciente. Lo que yo destaco es que el psiquiatra tiene que estar convencido de que la decisión de eutanasia depende más de los valores del paciente a lo largo de su curso de vida que de su psicopatología. Ahora, hasta dónde se puede hacer esa distinción, enseguida me voy a referir, que es discutible. Depende del pedido, que tiene que ser voluntario, reflexionado, etcétera, en distintos momentos, del trastorno, que tiene que ser un trastorno diagnosticable e incurable, y del sufrimiento, del tipo de sufrimiento. Esto en Bélgica. Y proponen un doble camino. Al mismo tiempo que se explora el pedido de eutanasia, hay que explorar con el paciente otras alternativas terapéuticas de curación. Tiene que estar en terapia, en tratamiento psiquiátrico, terapéutico, tiene que explorar otros caminos, como fue el caso que puse de María. Número y rol están muy discutidos de los médicos asignados, no menos de 3, un médico tratante, 2 consultantes de distintas especialidades, inclusión de los familiares y otros cuidadores en el proceso de decisión, ofrecer atención posterior a la familia, y, esto es lo que yo insisto, informe a la Comisión de Control y Evaluación de la Eutanasia. Y ellos promueven la investigación en estos casos, sobre todo cuando se niega. Porque, claro, si se acepta, ya no se puede, es irreversible, por esa misma gravedad, los antecedentes. Y en los casos que se niega el seguimiento, se toma muy en cuenta. ¿Qué ocurre? Volvamos a los 3 casos más frecuentes.
depresión, trastornos de personalidad y demencia, donde hay más pedidos. No son raros los desacuerdos clínicos sobre la capacidad de decisión del paciente. Los tres médicos no siempre es bueno. Hay posiciones contrarias muy tajantes. Desde una perspectiva fenomenológica y el estudio Radcliffe, que dice que el sufrimiento depresivo, que si la persona tiene un sufrimiento depresivo intolerable, no está en condiciones de decir. Lo cual crea una situación complicada tipo Trampa 22, Catch 22, no sé si recuerdan la película. Y argumento lógico en realidad es porque esto hace que o el sufrimiento no es suficientemente intenso para justificar la eutanasia, o es demasiado intenso, en cuyo caso tampoco puede decidir. Bueno, encontrar la voluntad libre de la persona en el límite entre la salud y la enfermedad, que como siempre recordaba Humberto Casarotti, trayendo a él, es justamente la patología de la libertad, se ve en el ejemplo de Virginia Woolf, la cual murió en el 41, cuando la medicación para los trastornos bipolares era muy escasa, y escribió su experiencia de la enfermedad, reflexionó mucho, y antes de suicidarse, en un río, le escribe al marido, a quien tenían una unión muy profunda. No sé si hay una película también sobre esto. Dice, estoy segura de que me estoy volviendo loca de nuevo. Siento que no podemos pasar por otro de esos tiempos terribles. Y siento que esta vez no me recupero. Ahora, encontrar la voluntad del paciente entre estas dos vivencias, la de no querer soportar más y la de irrecuperabilidad, es una tarea muy compleja, muy fina, pero que me parece que, según lo que pase con la ley, según cómo se redacte, según cómo se define, pero creo que no podemos quedarnos al margen de opinar, participar, discutir, porque son realmente un límite muy fino y muy complejo. Otro cuadro que está ahí, en depresión o vacío asistencial, es lo que escribió un autor holandés estudiando estos casos, hace un par de 2 años, que lo llama el síndrome de la vida terminada, que es en ausencia de una depresión diagnosticable con los criterios comunes, el paciente está inundado en un sentimiento de soledad, dolor por ya no importar, inhabilidad para comunicarse, cansancio múltiple, temor a la dependencia. Se considera un problema existencial, Bélgica, o social, no psiquiátrico, no diagnosticable psiquiátricamente y no califica para eutanasia. Pero, ¿estamos seguros que no vamos a encontrar que la neuroplasticidad está modificada, que hay un agotamiento del sistema de búsqueda, de la dopamina y los otros mediadores, y que en realidad hay criterios como para configurar un síndrome, tal vez depresivo o tal vez de otro tipo? Bueno, son los problemas que yo creo que justamente cuando digo investigación, y me refería a la medicina basada en evidencias, me estoy refiriendo a este tipo de cuadros y preguntas que se abren si decimos que sí a el responder al pedido del paciente. Los trastornos de personalidad. Hay una fuerte comorbilidad en muchos casos de eutanasia. Este año también, este año y el año pasado. Lleva 20 años la eutanasia, 18 en Holanda y Suecia. Claro, en los trastornos de personalidad señalan la inestabilidad, las decisiones y las reacciones contratransferenciales que muchas veces llevan a librarse del paciente o al revés, a negarle la eutanasia. Y además, la mayoría son manejados por médico general, muchas veces porque los psiquiatras no quieren involucrarse. La recomendación de las guías clínicas es que haya psicoterapia desde antes,
que se hayan probado distintos tratamientos, por lo menos lo aconseja el doctor que esté, y estar alerta ante las propias reacciones emocionales referenciales del médico o del psiquiatra. Problema de la demencia, ya termino, queda muy poquito. Problemas en relación con la eutanasia y la demencia. Es muy complejo, porque hay que hacer un pedido anticipado. ¿Y hasta cuándo tiene vigencia este pedido? ¿Cuándo se aplica? Y el pedido concurrente, ¿qué grado de aptitud psíquica es necesario en el momento? ¿Cómo sabemos que la persona sigue manteniendo su voluntad? Hay un estudio sueco muy interesante que muestra que los jóvenes son muy categóricos, que sí que entrarían en ese 80%, están de acuerdo. Pero las personas de más edad y enfermas, hay muchos menos que están deseando la eutanasia, aunque sufran. O sea que, ¿hasta dónde se mantiene esa voluntad? La Suprema Corte holandesa aceptó este año la expresión anticipada, la voluntad anticipada de eutanasia de una paciente con grado avanzado de deterioro, aunque ya no pudiera confirmar su pedido. Hay toda una controversia sobre este caso. Una controversia entre los que dicen que sí y que no. Entonces, si termino, las reflexiones finales. Yo estoy de acuerdo que la eutanasia es un derecho del paciente. La sociedad pluralista, me parece, hay que reconocer, es un derecho del paciente. A su vez, cada médico tiene el derecho de responder a ese pedido según su conciencia. A discutir el modelo suizo, que probablemente sea también el alemán, porque ya hay un inicio de organización tipo de indicación en Alemania, de que no esté a cargo de los médicos. ¿Queremos eso o creemos que tenemos que hacer que lo que mejor podemos ayudar a la gente somos nosotros? Me parece que es un tema también a discutir. Pero si aceptamos, cada médico tiene que responder desde su conciencia. Creo que en nuestro país son necesarios foros y ateneos clínicos sobre casos concretos. Tenemos que discutir los principios, sí, la teoría, pero también los casos en los que nos vamos a ir encontrando. Y que la ley, esto es lo que más pongo con letra más grande, tiene que incluir un sistema de monitoreo y evaluación de la eutanasia. Ahora en la ley que se está esta de urgente consideración, se incluye una agencia de evaluación de las tecnologías de la salud, que quiere decir de todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Creo que en la academia estoy planteando este tema como crucial, que la evaluación de estas decisiones es fundamental para irlas mejorando o, llegado el caso, suspendiendo. Pero que si no hacemos un sistema de monitoreo, más vale que no se apruebe ninguna ley, ni esto, ni que se hagan cambios en salud mental. Vale lo mismo. Si se hacen cambios, tenemos que evaluar si mejora. Bueno, estas son las reflexiones. Muchas gracias. Va a ser un gusto escuchar un poco. Bueno, Humberto, te escuchamos. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, gracias Ricardo por la presentación, gracias por compartir la mesa y gracias a la Sociedad de Psiquiatría y a Luis por invitarme y al capítulo de Filosofía y Epistemología de la Psiquiatría. A ver si me comparten pantalla. ¿Está compartida la pantalla? ¿Se ve? No, doctor. A ver. Deme un segundito. Ahí. Ahora sí.
Ahora sí, doctor. Bien. En realidad, Ricardo hizo una exposición que daría lugar a continuas discusiones, conversaciones. Yo le voy a quitar eufemismos al proyecto de ley, diciendo que el título de mi presentación es el que ustedes ven ahí. Una persona puede decidir quitarse la vida, eso es lo que dice el proyecto, y se despenaliza al médico que le proporciona los medios para que se suicide. Lo que me complicó en la presentación de Ricardo, como van a ver al final de la mía, es que esta ley, que es una ley sobre suicidio médicamente asistido exclusivamente, agrega sin embargo la palabra eutanasia y suicidio médicamente asistido, que él además la pone ahora como una sigla. Usó, cosa que me sorprendió mucho, la sigla ESA, eutanasia y suicidio asistido. En realidad, adelantándome a lo que iba a decir más después, suicidio médicamente asistido es una forma de eutanasia, pero muy diferente a la eutanasia activa, que es lo que esta ley, en la exposición de motivos, reitera, sacándola totalmente del contexto de la ley en lo que expresa claramente. Yo voy a hacer primero una reflexión antropológica en relación con el suicidio. Voy a analizar luego el problema de la capacidad, competencia del paciente para decidir quitarse la vida, quién y cómo puede hacer esa evaluación, y voy a hacer, como lo acabo de decir, algunas consideraciones respecto al proyecto de ley. Una cosa interesante que descubrí hace unos años es que la palabra suicidio y suicidarse aparece tardíamente en la historia del hombre, aparece recién en el siglo XVII. Y hubo del siglo XIV, en plena final, digamos, siglo XIII, final de la Edad Media, de ahí en adelante hasta ahora, pasos sucesivos en relación con la posición del hombre frente a su existencia, que hicieron posible psicológicamente el concepto de suicedere, o sea, de autoeliminarse, cosa que antes no se entendía. ¿Por qué? Porque en la Edad Media había una relación con un ser absoluto que era Dios, donde el hombre era una criatura de ese ser creador, creado libre y responsable. Luego el Renacimiento, con todas las modificaciones que supuso, básicamente dos que quiero señalar ahora, el mundo se expande y concomitantemente a esa expansión, el hombre va siendo reconocido en su individualidad, en su autonomía y en su responsabilidad. Y lo finito, ya no lo absoluto, empieza a ser valorado en sí mismo, pero no solamente en sí mismo, sino versus Dios. Es en ese momento en que la palabra suicedere, suicidarse, quitarse la vida, autoeliminarse, puede tener sentido. Y por eso aparece. Y en esa evolución, finalmente, el hombre es un producto de la naturaleza. Y el último paso, en pleno posmodernismo actual, lo finito es de alguna manera lo único que existe, nada es absoluto ni trascendente, y en realidad todo es relativo, y ese es el fondo de esto que está detrás de este proyecto. En la exposición de motivos del proyecto, lo dice claramente, toda persona adulta es dueña de su vida, y ya lo señaló Ricardo Bernardi. Ese criterio radicalmente liberal implica el derecho a determinar el fin de la propia vida. Ese es el contexto en la exposición de motivos del proyecto de ley. De acuerdo a la antropología propia, entonces uno puede decir, cosa que Ricardo desarrolló, hay un espectro de posiciones respecto al suicidio. Algunos, y me refiero a mí en particular, porque además ya lo señaló él también, estoy en contra por un tema de creencia. Yo soy católico,
creo realmente en una vida más allá de la muerte, en un ser trascendente, etc., estaría en este punto extremo. Y en otro punto extremo están los que están a favor de un modo muy posmoderno. En realidad, y eso lo señaló muy bien Ricardo cuando empezó a estudiar los casos, cada caso concreto se encuentra en este espectro, en el medio, y yo diría, personalmente incluso, si en un momento dado se diera la situación de planteárseme la posibilidad del suicidio médicamente asistido, no sé realmente ahora qué haría, pero lo que sé especulativamente es que estoy en contra, porque cada caso concreto exige considerar todos los factores. En la evaluación de la capacidad para decidir suicidarse, hay que comprender lo siguiente. Hay una capacidad jurídica, son los derechos que tenemos, se llaman de goce, inmanentes a todo ser humano desde que existe como personalidad. Pero esta capacidad, estos derechos que se tienen como capacidad jurídica, para ser puestos en obra, para obrar, implican la capacidad de obrar o de ejecución, que se adquiere a los 18 años o mayoría de edad, que reconoce la ley, que es lo que le permite participar personalmente en todo acto que le concierne. Por ejemplo, en el caso de una curatela, una persona está con un cuadro demencial, su curador puede tomar un conjunto de decisiones que tienen que ver con obrares y ejecuciones que no puede hacer la persona, pero hay algunos muy personalísimos que no puede llevar a cabo el curador, como ser el matrimonio. Yo estuve averiguando con algunos abogados, ninguno me contestó esto. Pienso que la posibilidad de decidir el suicidio debe ser considerado dentro de ese criterio de capacidad jurídica de goce de la personalidad, según lo dice la ley, de poder quitarse la vida, debiera ser un derecho muy personalísimo, que si no se tiene la capacidad de obrar o de ejecución, no se es titular de ese derecho de poder actuar por sí mismo, no podría ser sustituido por otro. Otros que justamente son los que no tienen capacidad de obrar, que son los incapaces, y centralmente los incapaces por enfermedad mental. El artículo 1 de la ley dice persona mayor de edad psíquicamente apta. En realidad, yo me pregunté por qué tenía que reiterar, porque es como una reiteración, es decir, persona mayor de edad, que supone precisamente los derechos jurídicos y la posibilidad de obrarlos, tenía que agregar psíquicamente apta. Yo creo que en el fondo, lo que el proyecto está planteando y captando, el legislador que lo presentó, es la pregunta de si la persona realmente que toma la decisión de autoeliminarse es apta, capaz de poder decidir quitarse la vida. Y yo creo que aquí está el problema. Cuando Ricardo habló de unas zonas grises con respecto a la eutanasia y el suicidio asistido, yo creo que esas zonas grises son precisamente lo que constituye el diagnóstico psiquiátrico, que es precisamente el poder establecer qué grado de pérdida de libertad y por consiguiente de conciencia o de voluntariedad tiene la persona para tomar una decisión, y nada menos que la decisión de quitarse la vida. Es decir, lo que es necesario es afirmar, cuando se dice qué persona es apta, por la negativa, que la persona no es un enfermo mental, que no está enferma mentalmente. Pero entonces surge la gran pregunta, y es, ¿pero se requiere un psiquiatra entonces para cada caso? Porque es difícil considerar que un médico común, que tiene una formación mínima en este sentido, y además que aún para los psiquiatras constituye una dificultad importante el poder llegar a una conclusión, si fuera capaz, si sería capaz de poder decir claramente si la persona es capaz o no de poder decidir quitarse la vida. Entonces, yo creo que no hay más remedio. Tanto esto como todo lo que dije anteriormente son cuestiones que de alguna manera uno elabora especulando. El problema es que cuando pasamos concretamente a los casos, uno diría que tiene que, y ahí está el tema del diagnóstico psiquiátrico, ¿verdad?,
uno tiene que entender que hay una diferencia entre normalidad psíquica junto con la pasión normal. Muchas veces se habla de la pasión como una patología. En realidad, todo el siglo XIX lo que hizo fue precisamente ir diferenciando progresivamente las pasiones normales de las pasiones patológicas, es decir, de las estructuras pasionales patológicas. En estos dos casos la capacidad es evidente para poder decidir quitarse la vida. En la patología mental crónica, los casos que ya planteó Ricardo muestran la enorme dificultad que se tiene para poder analizar precisamente la incapacidad que la persona tendría si tiene un trastorno de personalidad o de carácter, como lo digo con ahí, o el término tradicional de neurosis, el concepto tradicional de neurosis. En cambio, no habría ninguna dificultad en sostener la incapacidad para poder determinar la autoeliminación en todo lo que es la patología crónica de tipo delirante, de tipo demencial y de retardo mental. Y cuando señalo esto, quise subrayar en particular que quedara claro que no me estoy refiriendo a las formas medias, en donde no hay ninguna duda que se tiene una esquizofrenia, un delirio crónico, una demencia, un retardo con un 70 o un 80% de CI, sino que me estoy refiriendo a las formas de inicio, a las formas de menores evolutivamente, como ser una esquizofrenia tradicionalmente llamada ambulatoria, ¿verdad? Las que consultan médico tras médico porque creen un problema físico. Es decir, es en estas formas en donde creo que justamente no se da la capacidad para poder determinar el poder decidir el suicidio. Y en la patología mental aguda, por definición, el hecho de que implica un trastorno operacional, no puse el detalle de la patología del humor, la patología de las psicosis delirantes agudas, y menos aún de la confusión mental, porque grupalmente toda la patología mental aguda, a mi juicio, estaría dentro de las formas que no tienen capacidad, competencia para decidir. Y la pregunta que vuelvo a hacer, ¿quién puede afirmar esta capacidad, esta competencia, o negarla? ¿Quién? ¿Tendremos que ser nosotros siempre? Yo estuve calculando que de acuerdo a lo que en otros países se hace, en nuestro país, una vez que esto se ponga en marcha, el promedio va a ser de un caso por lo menos por día. Es decir, la mitad en general de los suicidios que tienen lugar espontáneamente, digamos, la mitad en general en los países terminan pidiendo asistencia para el suicidio, asistencia médica para el suicidio. Pero, y creía que esta parte quedaba fuera de la presentación, pero me doy cuenta que no, por todo lo que dijo Ricardo. Sobre el proyecto de ley quiero hacer 3 observaciones. En primer lugar, el proyecto de ley es sobre el suicidio médicamente asistido o sobre la eutanasia. Porque si bien el proyecto de ley no es sobre eutanasia, solo sobre suicidio médicamente asistido, y aunque el suicidio médicamente asistido sea una forma de eutanasia, en la expresión de motivos introducen reiteradamente la eutanasia activa. Veámoslo. Fíjense, este proyecto de ley dice que sometemos a la consideración, por supuesto, no impone a nadie el deber de practicar, uno diría, el suicidio médicamente, no, dice la eutanasia activa. Luego más abajo dice, lo que el proyecto hace es declarar que no comete delito el médico que practica, uno diría, el suicidio médicamente asistido, que es lo que está reglamentado en los 6 artículos que siguen al primero. Sin embargo, dice, no comete delito el médico que practica la eutanasia activa. Siguen diciendo, es tiempo que la sociedad asuma colectivamente la responsabilidad de cómo tratan los enfermos terminales. Y esto es lo que proponemos, es decir, regular por ley, esto es textual, cuándo y cómo son admisibles, no el suicidio médicamente asistido, que es a lo que se refiere la ley,
sino la eutanasia activa. Y lo agrega nuevamente, luego dice, lo que el proyecto propone es incorporar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Es decir, el primer punto, la primera observación que me llamó la atención, ya con el título, ¿verdad? Cuando vi el título dije, ¿por qué eutanasia y suicidio médicamente asistido? Porque uno podría decir, bueno, eutanasia, 2 puntos, una de sus formas, suicidio médicamente asistido. Porque como la ley se refiere específicamente a eso, sin embargo, y perdónenme la forma de expresarme, pero es como sacar un conejo de la galera esto de la eutanasia activa, que sin embargo veo, por lo que acaba de decir Ricardo, que es en realidad lo que está por detrás, porque él sistemáticamente reiteró a lo largo de su presentación, yo diría más veces, la sigla ESA que suicidio médicamente asistido. La segunda observación es, el artículo 46, lo reconoce claramente del Código de Ética, dice que la eutanasia activa es contraria a la ética de la profesión. Y se da cuenta el legislador, lógicamente, obviamente, además lo dice así, que la posibilidad tenía de incluir en el proyecto una propuesta que modificara ese artículo. Esto es mío, ¿no? Esto que está allí, entre paréntesis, es mío. Pero de modificar ese artículo. Pero no hacerlo sin la participación de quienes lo elaboraron, que fuimos los médicos. Ahora termina diciendo, bueno, está bien, no lo hicimos, obviamente, pero esperamos que si este proyecto se convierte en ley, el gremio médico revise el artículo 46. O sea, esto en términos claros, no eufemísticos, quiere decir, si ustedes no lo hacen ustedes, y no sé cómo se va a modificar, porque habría que volver a hacer toda una votación sobre el Código de Ética, se lo vamos a hacer por ley. Y el último ítem, que esto sí me importa que quede bien claro, el artículo 7º de la ley dice, el momento en que se oficializa, digamos así, eso lo puse entre comillas, todo este acto del suicidio médicamente asistido. Una cosa que me llamó la atención cuando lo leí es que no hubiera de parte de los psiquiatras una mayor reacción cuando tuvimos tanta reacción contra la hospitalización compulsiva de nuestros pacientes, ¿verdad? No los tradicionales psiquiatras, digamos, los que están en contra de la hospitalización, siempre saltaron sobre el tema. Acá, en cambio, producido el fallecimiento, es recién que el médico va a comunicar de inmediato a la Comisión del Ministerio de Salud Pública y la Comisión entenderá si hubo o no. O sea, se va a comunicar una vez cometido el suicidio. Y la pregunta que yo me hacía fue la siguiente. Pero es que no pensamos que en esto del suicidio médicamente asistido, y además con esa mezcla casi inseparable con la eutanasia activa, va a haber una serie de problemas entre familiares que tienen intereses económicos, que tienen intereses personales, como para que recién se pueda plantear una demanda. ¿Qué demanda se va a hacer cuando la persona ya falleció? Ya llevó a cabo el suicidio. Y en realidad, los psiquiatras que somos forenses lo sabemos, una vez que la persona fallece, la posibilidad de declarar retroactivamente una incapacidad mental, en este caso una incapacidad para tomar la decisión de suicidio, es en la práctica imposible. La verdad, Yobarán Vespari, que me está escuchando, lo sabe como yo. Una vez que la persona fallece, la posibilidad de declarar a alguien incapaz desde el punto de vista de su capacidad intelectual es imposible, a menos que sea muy clara la cantidad de elementos, etcétera, etcétera, pero en la práctica la capacidad, como lo dije de entrada y lo dice el Código también, el proyecto de ley, en el artículo 1, la posibilidad de que un adulto no sea capaz tiene que ser específicamente señalado por un diagnóstico psiquiátrico que diga que tiene una enfermedad mental. Es decir, en suma, yo diría que desde el punto de vista antropológico, lo que hice fue afirmar que cada uno de nosotros se encuentra en medio de un espectro con dos extremos, ¿verdad? El extremo de quienes niegan la posibilidad del suicidio y de aquellos que lo afirman de manera muy gratuita.
como sucede actualmente en nuestra época posmoderna. En un extremo, quienes creen en la existencia de un absoluto, de un Dios creador, y que su libertad no supone, la libertad del hombre, no supone que tenga derecho a quitarse la vida. Y en el otro extremo, quienes entienden que solo existe lo relativo, lo finito, y que su libertad personal implica el derecho a darse muerte. En cuanto a la capacidad para decidir sobre el suicidio médicamente asistido, me pregunté básicamente quién y cómo va a llevar a cabo esa evaluación. Y terminé con las observaciones que no quiero reiterar respecto al proyecto de ley de doctor Pasquet. Bueno, nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Humberto. La verdad que han sido dos presentaciones muy interesantes que creo que nos llenan de preguntas y de cuestionamientos a todos. Y les pido que vayan escribiendo en el chat, así les voy dando la palabra a las reflexiones o preguntas que vayan surgiendo. Como ha sido un poco la costumbre de estas actividades, siempre hemos buscado posiciones diferentes, ¿no? Que sea una persona que esté más a favor de la ley y otra que esté más en contra. Y hemos visto la profundidad de los argumentos tanto de un lado como del otro. Personalmente, como reflexión, a mí desde que leí esta ley sentí como que estaba en contra, sin pensar mucho en cuáles eran mis concepciones antropológicas de base, sino que fue más un sentimiento. Y creo que es lo que me parece le sucede a cualquier médico o persona que alguien le plantea que se quiere suicidar o quitar la vida, ¿no? Creo que el primer gesto es tratar de que eso no ocurra y tratar de que esa persona desista de ese propósito, ¿no? También entiendo que puede haber casos extremos, como el de la atleta que planteaba Ricardo, pero también hay casos extremos contrarios. Pensaba en el famoso astrofísico Hawkins, ¿no? Como que imposibilitado en su silla de ruedas escribía cosas increíbles. Por supuesto que eso va en la subjetividad de cada uno, en las posibilidades de elaborar las dificultades físicas. Y la otra reflexión que me cabe es que no entiendo cómo se puede cuidar algo matándolo. Creo que esa es lo que me genera la mayor preocupación, porque para mí cuidar algo es conservarlo. Pero bueno, lo dejo por ahí. Hay una cosa que vos dijiste, Luis, que me parece que Ricardo lo mencionó hoy, que es el tema de cómo cuidar a alguien con la muerte. Y yo creo que acá hay algo que está para pensar, ¿no? El tema de la dignidad, ¿no? Que también la dignidad es algo para cuidar, ¿no? Y creo que acá alguien que está totalmente sedado, realmente quiere estar sedado, ¿no? Alguien también puede pensar que la forma de estar cuidado es que le cuiden la dignidad, ¿no? Yo creo que es un tema muy complejo, se agrega todo el tema religioso que Humberto lo trajo acá, que sí, que da para pensar muchísimas cosas, ¿no? Pero también desde el punto de vista religioso, creo que hay que pensar cómo se encara todo el tema del dolor, ¿no? También Dios, podrían pensar, y esto lo debe saber Humberto, nos puede enseñar, pero
da la libertad al hombre de poder elegir, y creo que también desde el punto de vista religioso, y muchos cristianos viven la experiencia del dolor de una forma muy especial. De hecho, si entramos a pensar qué es lo que le pasó a Jesús, Jesús acepta el dolor, muere en una cruz, dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero igual sigue adelante, ¿no? Creo que acá hay una cantidad de matices, pero mucha gente que no puede creer ni siente nada de esto, ¿no? Entonces yo creo que acá realmente es todo un tema muy complejo. Creo que en general acá no hay ni blancos ni negros, cada paciente es cada paciente y cada individuo es cada individuo. Hay pautas que tienen que ser como claras y concretas. Y creo que acá está el tema todo interdisciplinario que nos puede ayudar a pensar, ¿no? Uno en el momento cuando ve a un paciente sufriendo, a mí me han venido a pedir pacientes, ¿no? En estado de lucidez, sin tener un delirio, sin tener ni un trastorno de personalidad, ni un deterioro, como pensando, bueno, y que son pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿no? O pacientes que están en diálisis, o pacientes que están con complicaciones de distintos tipos de patologías, ¿no? Y antes de llegar a la muerte o viendo eso, bastante antes, preguntan, ¿cómo puedo anticiparme a eso que no quiero sufrir? Yo en realidad me quedo callado, no sé qué decir, porque en principio uno dice lucha por la vida, ¿no? Y de alguna forma busca darle argumentos para salir adelante, luchar y ver soluciones. Pero yo personalmente quedo como muy paralizado frente a esas situaciones, ¿no? Y no me animo a inclinarme ni para un lado ni para otro. Pienso que cada paciente es cada paciente y que se necesita más de una persona para poder decidir esto, ¿no? Hay casos que lo presentó Humberto muy claros donde el paciente no puede decidir. En un paciente que tiene una enfermedad crónica, una esquizofrenia, en un paciente de un delirio agudo, ya sea una psicosis aguda, un trastorno bipolar, un cuadro confusional, ¿no? Pero hay situaciones en que un paciente, digo, realmente, tiene como diría yo, la capacidad psíquica como para poder decirlo, y vemos que lo tienen. Después está, bueno, a ver, realmente para mí es todo un signo de interrogación. Yo no me animo a tirarme ni para un lado ni para otro. Me queda con dudas, tendría que leer un poco mucho más la ley, tendría que escuchar más cosas, ¿no? Y ver un poco los resultados que tienen en distintos lugares, ¿no? Bueno, Sí, primero sí. que nada, agradecerles a Ricardo y al profesor Casarotti, muchas gracias, las exposiciones fueron espectaculares, ambas, con distintas tópicas, pero realmente muy interesantes para poder justamente generar una discusión que me parece que nos puede enriquecer. Quería hacer algunos comentarios de pequeños recortes que me parecieron interesantes y sustanciosos al respecto. A ver, hay algo que me queda clarísimo y que me parece que estamos ante un dilema bien importante, que tiene que ver con lo médico, lo legal, quizás hasta lo político, pero puedo dejarlo por ahí, pero me parece que no es menor. Luego de eso está el tema de lo que es eutanasia, como bien decía Humberto, y lo que es suicidio médicamente asistido, que son menudas definiciones, digo, como para profundizar en cada una de ellas, porque me parece que viene al caso profundizar en ese tema también. Creo que el tema de cuidados paliativos va de la mano con esto último que acabo de decir, porque bueno, como decía Ricardo, se trabaja, en la experiencia en distintos países, se trabaja como bastante en equipo con esto, ¿no? Ahora, una vez dicho todo eso, me parece que hay algo que tiene que ver con la capacidad del individuo para definir, cuando se define. Ricardo ponía el ejemplo de Virginia Woolf, creo, pero bueno, si estamos hablando de una psicosis maníaco-depresiva, por ejemplo,
podemos decir que no está en condiciones de definir, más allá del sentimiento que tiene en ese momento, ¿verdad? En fin, por citar un pequeño ejemplo, creo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, y creo que eso debería de centrar por lo menos nuestra clínica, si esto que aparentemente se encaminara hacia ahí, lo cual va a ser un problema, me parece desde mi punto de vista, que es el tema del caso a caso. Creo que sin duda alguna, cada caso va a ser único y muy especial, porque aún cada uno de nosotros teniendo la convicción o de que sí o de que no, estoy casi segura que llegado el momento de tener que definir por un paciente, una paciente, inclusive nos pueden consultar hasta por un allegado o un familiar, es muy diferente la situación en el caso a caso. Creo que eso tiene que ser como algo central. Y pensando en esto de los cuidados, ¿no? Cómo cuidar algo, y es verdad, y presté mucha atención en esto porque todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo cuidar de algo? ¿Cómo cuidamos algo? Y me parece que también hay que pensar en esto, ¿no? Ahí uno no cuida, cuando uno empieza a decir que cuida algo, es porque ya no cuida a alguien. Y me parece que no es menor ese detalle. Claro, capaz que uno, bueno, dice, pero cuando el sujeto deja de ser sujeto y pasa a considerarse más un objeto, ¿qué sentido tendría ese cuidado? Me pregunto, ¿no? Bueno, no sé, dejo un poco estas cosas planteadas que me quedaron resonando y me parecieron muy interesantes las exposiciones, agradezco muchísimo, igual que los comentarios de los colegas, pero me parece que vamos a estar probablemente ante algunas dificultades, porque vamos a ser muy llamados a definir algunas cosas, porque ¿quién va a definir el estado paciente apto para definir, si no es el psiquiatra? Y entonces digo, todos estos pacientes van a pasar digo, me parece que quizás haya que pulir más esto, pensarlo más, no lo sé, me parece un poco que todavía le faltaría trabajo, pero bueno, entiendo que igual ya tiene mucho trabajo. No me queda, honestamente, en lo personal de todo claro todavía la posición al respecto. Muchas gracias. Clara Fassler. Gracias, Magali. No hay duda de que este tema, yo diría que en lo personal, hace 11 meses que me puse a estudiarlo porque se dieron las circunstancias de saber que estaba el anteproyecto de ley y eso. Creo que a raíz de algunos comentarios que hizo Humberto, en especial, por ejemplo, esto nuevo para mí que él captó rápidamente, de que sería como una enorme dificultad de evaluar hacia atrás lo que hizo el médico, ¿verdad? Una dificultad muy grande. Yo tengo la impresión personal de lo que he escuchado en las 2 exposiciones en que escuché al legislador, y los comentarios que han hecho, muy ricos comentarios en todas las conferencias que he visto por Zoom, que he escuchado por Zoom, como que la ley ha servido para que todos podamos poner sobre el tapete estas temáticas, por un lado, que eso parece ser muy bueno porque siempre cuesta mucho hablar sobre la muerte, pero como que la ley no va a tener demasiado efecto práctico, porque está trabada por la disposición que el propio legislador puso de que fuéramos los médicos los que modificáramos el código de ética, ¿verdad? Que es ley también. Entonces, los legisladores ya han planteado, los abogados ya han planteado que eso va a ser bastante difícil, que va a ser problemático. Por otro lado, han planteado de que cualquier ley posterior deroga la anterior, lo cual es cierto, pero a la vez el Código de Ética tiene una característica, que es el juicio por un tribunal no jurisdiccional, que es el Tribunal de Ética del colegio. Entonces ahí no estaría solo regido por la ley, sino que podría haber otras concepciones. Es decir, la ley difícilmente vaya a tener una
una práctica muy efectiva por las dificultades que tiene, pero de todos modos ha puesto sobre el tapete esto. La ley ha motivado un apuro muy grande en la presentación de una ley de cuidados paliativos, en que yo creo que no hay nadie que pueda oponerse a los beneficios de los cuidados paliativos. No conozco a nadie que haya dicho jamás que los cuidados paliativos no son beneficiosos y que no sirven. Pero en general, cuando uno escucha el problema de cómo se podría solucionar el sufrimiento del paciente, casi siempre la narrativa está referida a dolor. Y muchos de los pedidos no están referidos a dolor, muchos de los pedidos están referidos justamente a enfermedades neurológicas, a problemas de otro tipo que no son especialmente dolorosos, ¿verdad? Entonces, creo que el poder hablar de todas estas cosas es lo más importante, el poder intercambiar, el poder decir cómo es que se ven, el hecho de que por la encuesta que hizo equipos consultores para el sindicato médico, los médicos se mostraron, igual que la población general, alrededor del 70% favorables a que exista una regulación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Nos hablan de que es un tema que la sociedad tiene que discutir, ¿no? Y el rol del psiquiatra, yo quiero aclarar por las dudas, porque por supuesto que Humberto lo requete sabe, pero tal vez los que no han estado en contacto constante con los abogados y con los jueces, es que toda persona es considerada en principio psíquicamente apta. Es decir, no va a tener que pasar necesariamente por un psiquiatra para que los jueces o para que un abogado lo considere si está capacitado o no, porque la ley considera que el que no ha sido declarado incapaz es psíquicamente apto. Lo cual no quiere decir de que no haya, si hay motivos para sospechar que existe una inaptitud, que no se haga una evaluación. Pero toda persona mayor de edad puede ser considerada psíquicamente apta, debe ser considerada psíquicamente apta. Todos los ciudadanos debemos ser considerados psíquicamente aptos. Entonces, me parece que todo este tipo de preocupación de los psiquiatras tiene que ver con poder reflexionar sobre los aspectos, más bien yo diría epistemológicos del tema, ¿no? Porque en la práctica no sé si se va a necesitar que cada persona sea vista por un psiquiatra. Gracias, con esto por ahora. Gracias. Bueno, primero muy útil las dos exposiciones. Y hay una cosa que yo creo que es importante. Tenemos que tener en cuenta que la muerte es un hecho. Y la eutanasia, el suicidio asistido, es un acto. Es un acto complejo, difícil, y el acto recae en la profesión médica. Y después tenemos que tener en cuenta que en este momento no solo el dolor, hay toda una gama de afecciones crónicas que están en juego y graves, y bueno, y ahí tenemos toda la parte de cuidados paliativos. Es más, yo creo que en la parte psiquiátrica, yo no soy psiquiatra, pero la veo muy complicada. Y por razones psiquiátricas se hace eutanasia o el suicidio asistido. O sea, creo que es un problema complejo, difícil. Y bueno, yo en principio no estoy de acuerdo, pero creo que es muy difícil. Y en este momento, si los cuidados paliativos que van progresando y van tomando distintas áreas, no solo el dolor, pueden estar cubriendo toda la parte, digamos, de sufrimiento intolerable que se plantea, ¿no? No sé, eso era lo que más me interesaba destacar, ¿no? Una cosa es un hecho y otra cosa es un acto. Que ese acto recae sobre la profesión médica. Que es muy complejo, que es muy difícil de tomarlo, porque claro, el panorama es muy amplio, y que por suerte, o en la actualidad, la medicina avanzó suficiente como para poder mejorar muchas cosas, no solo con los cuidados paliativos, sino también
compensando. Estoy pensando, por ejemplo, en insuficiencias cardíacas, ese tipo de enfermedades que uno, digamos, ha mejorado bastante el manejo, y además los cuidados paliativos pueden ayudar a mitigar de manera bastante efectiva el sufrimiento. Gracias. Bueno, no, yo en realidad creo que es una ley de difícil elaboración, que hay muchos factores a tener en cuenta y que me ha hecho pensar mucho esta exposición, y agradezco a tan grandes expositores, pero realmente quizás por experiencias personales, pasadas y actuales, es una ley que creo que es necesaria, que hay patologías neurológicas en las cuales uno ve un paciente psíquicamente apto en una cama sin poder hacer nada, postrado, ahogándose con el alimento, con su propia saliva, o sea, en una situación, o un EPOC, pidiendo por aire y sabiendo que uno le pone un oxígeno, una nebulización, y en realidad no estás haciendo nada, o sea, no le vas a aliviar esa falta de aire. En la realidad en Tacuarembó, que los cuidados paliativos muchas veces me parece como que no están tan fáciles de acceder a ellos. Creo que en algunas partes del interior hace falta quizás más formación, más equipos que trabajen con ese tipo de pacientes, pero yo creo que es una ley totalmente necesaria. Creo que soy católica y me genera también cuestiones morales y éticas, pero creo que así como la ley del aborto en su momento generó un debate de los que estábamos a favor, los que estábamos en contra, creo que bien redactada, que creo que sí, que estoy de acuerdo, que hay cosas que no quedan claras, que pueda ser usada por quien la quiera a mano, digamos, ¿no? Obvio que con un uso de sus facultades, estoy de acuerdo en que no está claro quién evaluará eso, pero yo lo creo una ley totalmente necesaria. Así que bueno, quería decir eso, y bueno, y agradecer este espacio, porque la verdad que igualmente me abrió mucho la cabeza cosas que quizás no las había tenido en cuenta, ¿no? Gracias a todos. Hola, buenas noches. Bueno, yo me siento un poco, me da un poco de cosa participar porque veo a gente con mucha experiencia, pero bueno, no me aguanté. Yo soy del interior, trabajo en Camec, no sé si conocen, en la zona de Colonia, del departamento de Colonia, hago cuidados paliativos, lo hice en Buenos Aires, ahora estoy haciendo la diplomatura, y es una ley que creo que, así como está planteada, humildemente, tiene muchos baches. Tal vez está bueno que surja esa ley, no creo que sea el momento adecuado en plena pandemia para poder discutir esos temas, pero creo que a su vez me parece que universalizar en Uruguay los cuidados paliativos ayudaría mucho, y creo que eso es lo que falta y lo que sería para mí el primer paso antes de aprobar una ley al respecto. No desconocemos, por ejemplo, acabo de escuchar a la doctora, digo, no, eso en realidad, si hay buena atención en cuidados paliativos, no se da que el paciente se atore con las flemas, no se da un sufrimiento extremo, no se da que el paciente tenga dolor. Obviamente hay que universalizar el tema, tenemos que seguir aprendiendo y seguir aplicando, porque si ustedes saben, como ya lo nombraron, está la sedación paliativa, o sea, cuando un síntoma es refractario y no responde a ningún fármaco, cuando un paciente está en un sufrimiento extremo, donde es bien evaluado, existe la sedación paliativa. En realidad, nosotros yo en un paciente solo lo hicimos, un paciente neurológico con una ELA, y bueno, eso existe y tenemos la posibilidad de utilizarlo. Lo que sí, y lo vivo diariamente, es muy difícil de que a nivel general, tal vez en lo mutual y en lo público también, se pueda universalizar el tema de los cuidados paliativos. Entonces yo creo que primero está en este país ahondar en ese tema,
profundizar, que todos tengamos noción, que la gente tenga noción que existe y que se puede sedar un paciente cuando está sufriendo, cuando se agotaron todos los recursos, y después hablar de la eutanasia, del suicidio asistivo, y a mí como médica es un tema que me genera muchísima responsabilidad tener que realizar, me generaría realizar eutanasia o suicidio asistido. O sea, pertenezco también a la época donde veía esos sueros colgando con múltiples fármacos que eran un bombazo y el paciente se moría de un día para otro, o de un momento para otro. Yo no lo hice nunca, pero lo vi y quedaba con los ojos abiertos, asombrada. Disculpen que me falta experiencia, tal vez frente a todo el resto, pero tenía ganas de opinar. Gracias. Los agradecimientos a los ponentes. La primera cosa es diferenciar lo que la discusión sobre tenemos derecho o no tenemos derecho a nuestra propia muerte es un tema y que es distinto al tratamiento de la ley, ¿no? Porque si estamos de acuerdo en que tenemos derecho, los seres humanos, a vivir como y vivir dignamente y también morir dignamente, ¿no? Las leyes pueden ser de distinto tipo, ¿no es cierto?, más o menos perfectas, y dar respuesta a ese derecho. Si no estamos de acuerdo, ¿no?, como lo plantea el profesor Casarotti, ¿no? Es decir, hablar de la ley es como un absurdo, no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo plantearía primero, si tenemos derecho, pensemos en una ley que realmente sea lo más detallada y perfecta posible, que haga viable, ¿no es cierto?, que este derecho que se supone tenemos, ¿no es cierto?, se cumpla de la mejor manera, ¿no? Yo creo que todos tenemos mucho miedo, ¿no es cierto?, de hablar de la muerte propia y ajena, y tenemos mucho más miedo si tenemos que ser el artífice, el operador de esa decisión de otro, ¿no? Y en este caso de lo que se trata, ¿no es cierto?, es, ¿no?, si los seres humanos tienen derecho a plantear hasta dónde y cómo quieren vivir, ¿no es cierto?, tenemos capacidad nosotros como profesionales de ayudarlo en esa instancia o no. No es una obligación para todos, es decir, no es una obligación de la profesión, pero no nos olvidemos que ser médico, ¿no es cierto?, significa curar cuando se puede, acompañar, evitar el dolor, ¿no es cierto?, y sobre todo, ¿no es cierto?, ser empático con el paciente en el transcurso de su enfermedad y su dificultad, ¿no? Entonces, creo de que hay una cantidad de problemas de orden abstracto que son muy importantes y muy interesantes, pero también hay una realidad a la cual tenemos que responder. Y no siempre los cuidados paliativos, dado el nivel que tienen en este momento de desarrollo de la ciencia, dan respuesta, ¿no es cierto?, necesariamente a las diversas situaciones de sufrimiento que viven los seres humanos que padecen algún tipo de trastorno y enfermedad. Frente a esas situaciones, ¿qué respuesta tenemos como profesionales? Miramos para el techo, no nos hacemos, es decir, esperamos que la ciencia evolucione y el paciente se muere sufriendo. Entonces, frente a esas situaciones concretas, ¿no?, específicamente, ¿cómo podemos ayudar a la persona que decide, que decide porque no puede seguir soportando lo que está viviendo, ¿no? Y frente a eso, ¿estamos dispuestos o no estamos dispuestos a legislar para que esa ayuda le sea brindada? Y yo creo que esa es la discusión, ¿no? Esa es la discusión para los que quieren aportar a ayudar a esa persona que está sufriendo. Uno puede decir, yo no puedo porque estoy limitado por mis convicciones religiosas, mis convicciones éticas, etcétera, etcétera. Está bien. Pero la verdad sea dicha que muchos médicos en muchos momentos de su carrera, ¿no?, y yo he sido médico durante muchos años, ¿no?, he tenido que resolver
de alguna manera, ¿no es cierto?, el fin de la vida de personas que están sufriendo enormemente y que no tienen respuesta desde el punto de vista médico, y todos hemos pasado por ese momento, ¿no? Con la dificultad agregada, ¿no es cierto?, que cada vez más, ¿no es cierto?, esas conductas son penalizadas y penalizadas de manera muy drástica, ¿no? Entonces, hay una realidad frente a la cual tenemos que responder. Responderán quienes lo estimen conveniente, quienes no tengan objeción de conciencia, pero si no la tienen, ¿no es cierto?, creo que es un problema al cual hay que atender, y hay que atender abiertamente. Y no es fácil, ¿no? Yo felicito a la Sociedad de Psiquiatría por abrir este espacio de discusión. Ojalá más espacios puedan abrirse para discutir un tema tan difícil y tan complejo como este, pero desde mi perspectiva, todo ser humano tiene derecho a vivir y a morir con dignidad. Y nosotros como profesionales, ¿no es cierto?, aquellos que no tenemos objeción de conciencia, tenemos que tener la capacidad para decidir cómo podemos ayudar a esas personas que sufren, ¿no?, insoportablemente, ¿no es cierto?, a poner fin a su vida, ¿no?, de manera lo mejor y lo más adecuadamente posible. Muchas gracias. Gracias, Clara. No sé si hay alguna otra. Ya estamos pasados de la hora. Entonces dejamos 5 minutos de reflexión final si desean hacer los expositores. No sé quién quiere hablar primero. La antropología, que he derivado del estudio de la profesión, es que el hombre en realidad es un ser de valor. Por eso cuando Ricardo planteaba hoy lo somático, lo biológico y un poco los valores, yo creo que no, creo que lo central del hombre son sus valores. O sea, el hombre es en tanto es capaz, cuando tiene 18 años, de tener su axiología propia. A partir de ahí es la persona que cada uno de nosotros ha sido y, bueno, y se desarrolló luego. Primero. Segundo, a ver si queda claro, yo estoy en contra personalmente. Ahora, si en una sociedad pluralista se decide esta ley, y bueno, quienes estén de acuerdo en hacer uso de la ley y quienes estén de acuerdo en aplicarla, que lo hagan. Es evidente que no se puede proceder de otro modo. Sería una actitud totalmente equivocada si se sacara esa conclusión de lo que yo expuse. Y con respecto a esto, les quiero dar un ejemplo, y para terminar, pues si no se hace muy largo, para que vean hasta dónde, pero yo dije claramente que planteaba la negativa del suicidio, personalmente, de un punto de vista especulativo, pero que después quisiera ver en la práctica concreta las situaciones que yo ya tengo 86 años menos, ¿verdad?, del plan que Dios tiene para mí. Así que no sé qué me va a pasar en estos años, no sé qué decisión en un momento dado de pronto tomaré. Y quiero traer un ejemplo que siempre pongo a propósito de este tema. Ustedes recordarán a Juan Pablo II, con su Parkinson, que hasta el final de su vida tuvo una actitud activa. Pues Juan Pablo II, un ejemplo de luchar contra el dolor, de aceptarlo, el sufrimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, en un momento dado, tomó la decisión de no hospitalizarse de nuevo cuando los médicos le dijeron que no podía seguir siendo atendido donde estaba atendido, y dijo que no. O sea, tomó de hecho la decisión de no obstinarse terapéuticamente, en una palabra, tomó la decisión de morirse. Es decir, esa es la actitud que tengo. Pero creo que el problema, como ustedes dicen que el problema es complejo, yo acepté venir a esta reunión con la idea de que íbamos a discutir y a conversar la problemática que se le plantea al psiquiatra, que fue un poco lo que encaró Ricardo y que yo bosquejé, al psiquiatra en relación a la competencia. Seamos o no los psiquiatras los que en último término resolveremos el problema, pero sí para plantearnos qué capacidad de decisión tiene una persona
como lo dice la ley, de modo redundante en el primer artículo, adulto, que se supone que es capaz, y sin embargo agrega psíquicamente apto, necesitando casi como decir, estoy diciendo que no solamente tiene que ser adulto, miren que además tiene que ser psíquicamente apto, es decir, tiene que no estar enfermo mental para poder tomar esta decisión. Para nada más y muchas gracias de nuevo. Sí, yo Gracias. retomaría algo que dijo también Humberto. Me parece que el punto central que no tenemos que perder el foco es qué decisión tenemos que tomar. La decisión que tenemos que tomar no es si un paciente desea cuidados paliativos y que le hagan una sedación continua profunda por un tiempo determinado, o si hay que ir a suicidio asistido o eutanasia. No, lo que tenemos que decidir básicamente es si nosotros accedemos a lo que nos pide, pero el sujeto que pide es el paciente. Por eso que decía Humberto que entendamos de que incluso aunque tenga un cierto trastorno mental, detrás de ese trastorno hay un sujeto capaz de tomar una decisión libre. Libre aunque esté presionado por el dolor, presionado por esto o aquello. Que a veces sí, a veces no. Es el límite fino. Pero nosotros, a ver, el que pide es el paciente. El que consiente es el médico. Es al revés. El consentimiento informado por nuestra formación médica, experiencia en medicina basada en evidencia, el consentimiento es el nuestro, en acceder o no. Y lo otro es que la medicina pasó a ser dueña de este tema en el siglo XX. En el XIX eran las despenadoras. En Suiza es una ONG. Ojo, no nos sintamos omnipotentemente imprescindibles. Probablemente podamos ayudar más, probablemente demos más garantías, pero no creo que tengamos que sentirlo como un destino obligatorio. Creo que cada uno tiene que ser, eso creo que estamos todos de acuerdo, libre para consentir o no a los que nos piden. Eso era que el pedido es del paciente, porque es su vida, su libertad, está en sus manos. No en la de la medicina, ni en la de la sociedad, ni en la de nadie. Nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias Humberto y a todos los que estuvieron presentes en esta reunión. También les agradecemos muchísimo. Gracias. Bueno, esperemos verlos pronto en la próxima reunión de Zoom y cuanto antes en algo presencial. Chao. Que pasen bien.